Gracias por seguir conectados con nosotros aquí a la edición central de Mañanas Blue. Estamos hoy de luto el mundo entero por cuenta de la muerte del Papa Francisco, que además se ha caracterizado o se caracterizó por ser un defensor de los migrantes, por ser un defensor de esas personas que salían de sus países buscando un destino mejor. Fue un gran crítico de la política que estableció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero sobre las migraciones hay una noticia que hemos recibido los colombianos que me parece, Lucas, importante pues analizar, porque hay algo que supimos la semana pasada y es que se endurecieron las políticas migratorias en Europa. Hay quienes interpretan lo que ha dicho la Unión Europea o la Comisión Europea de crear una lista de países de origen seguro para que el asilo, la solicitud de asilo sea mucho más difícil. Y ahí estamos incluidos nosotros, los colombianos. Sí, realmente, Camila, esto lo que busca es una lista de 7 países que de momento es un proyecto. Esto tiene que además después ser aprobado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, pero de momento se conoce una lista justamente que denomina países de origen seguros. En esta lista está incluido Colombia, está incluido también Marruecos, Egipto, India, Túnez, Bangladesh y Kosovo. Lo que busca esta lista es que se puedan procesar mucho más rápido las solicitudes de estos países, donde además probablemente se consideran infundadas porque menos del 20% de los que solicitan el asilo finalmente lo obtienen. Claro, porque es como mucha gente que dice la forma de poder migrar y de tener un estatus regular en otra parte es pedir el asilo y decir es que me están intentando matar, mi vida corre riesgo, que muchas veces es verdad y por eso se pide asilo, pero muchas otras no es claro, cierto. Que es lo que, acuérdese que en noviembre hablábamos aquí con el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, quien nos decía, hay unos casos que son terribles y que por supuesto necesitan este sistema y esta protección, pero hemos identificado incluso agencias de viaje o falsas agencias de viaje que venden incluso kits de asilo y entonces usted va, le ponen un tiquete, le ponen una denuncia falsa y allá entonces terminan, el gobierno del Reino Unido tiene que darles alimentación, algo de manutención y pueden pasar 6 meses, 1 año y finalmente cuando van a ver si está, digamos, están los motivos claros o no, pues se encuentran que la denuncia es falsa y finalmente terminan regresándolos y pues sin darles el asilo. Y por eso y otras cosas nos quitaron nos volvieron a poner la visa para el Reino Unido. Nosotros habíamos logrado no tener visa para llegar al Reino Unido y ¿qué nos duró? ¿1 año? 2 años duró, en noviembre de 2022 la quitaron, en noviembre de 2024 volvió a estar este requerimiento, Camila, justamente porque desde que se eliminó la visa, y eso lo hablamos aquí hace unos meses, las aplicaciones de asilo por parte de colombianos en Reino Unido, que acuérdense, esto no hace parte de la Unión Europea, aumentaron un 600%. Porque el 2023 fue año, Camila, récord de residentes de Reino Unido en Colombia y de colombianos a Reino Unido. Claro, fue récord. Pero ahora con esta interpretación que hace la Unión Europea, en donde ya nos considera un destino, un país seguro, en donde ya las solicitudes de asilo se van a revisar de forma express y no va a ser tan fácil que a usted le den el asilo. Básicamente, país seguro, Camila, significa que para la Unión Europea en su concepto, pues el país es seguro y las condiciones generales que tiene el país, pues no justifica en la mayoría de los casos la concesión de un asilo internacional. Rápidamente le cuento, así como le tenía las cifras del Reino Unido, Colombia, Camila, fue la 5ª nacionalidad con mayor solicitudes de asilo en la Unión Europea en el 2024. Mire, expliquemos, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y de Ditu, están viendo una gráfica en donde se ven las solicitudes de asilo. Explíquenoslas, Lucas, por favor. ¿Qué es lo amarillo, qué es lo azul? En esta gráfica que estamos viendo, amarilla, azul, son los casos que están pendientes, Camila. Okay. Pasaron de 38.300 en diciembre de 2022, es decir, hace 2 años, a 97.160 en diciembre de 2024. Un aumento del 153% en apenas 2 años. 153%, ¡qué locura! Pero si usted se va más allá y dice, veamos, por ejemplo, en diciembre de 2015, había 220 casos pendientes de solicitudes de asilos de colombianos. En 2024 son 97.160. Esa es la gráfica que estamos viendo y son los casos que están represados justamente. ¿Y por qué toma la Unión Europea esta decisión, Camila? Para poder darle celeridad justamente a esos casi 100.000 casos que están represados.
Colombia, como le digo, fue la quinta nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo en la Unión Europea en 2024, con 51.500 solicitudes de asilo que se presentaron. Nos supera Turquía, que está en el cuarto lugar con 55.700, Venezuela con 73.800, Afganistán con 87.300 y Siria con 150.766. Que si es verdad, si uno se pone en el papel de los de la Comisión Europea, si es verdad que esos 4 países que están por encima de nosotros en solicitud de asilo, Siria, Afganistán, Venezuela, bueno, Turquía no tanto, pero bueno, pues lo que pasa es que en Turquía hay un régimen mucho más autoritario y Erdogan, pues muchos han dicho que ya es un autócrata, pero de esos 4, nosotros, sí es cierto que yo de la Unión Europea diría, esto sí es un país seguro, como que seguro. Tenemos el quinto país con mayores aplicaciones además, de asilo. Y además también lo explicaría, Camila, el aumento enorme de los colombianos que salieron del país en los últimos 3 años a diferentes partes del mundo. Es que el crecimiento es enorme. Usted coge datos oficiales de migración de 2022, 23 y 24 y hablábamos de 1.4 millones de colombianos que se fueron. Pero ¿usted cree que por la situación política, porque no les gustó el gobierno que llegó, por algún tipo de temor? Se habla de que de pronto puede haber algún represamiento post pandemia, pero usted ve los datos de cuántos colombianos estaban saliendo en la última década, salían 250.000 colombianos por año más o menos en promedio, y esto en los últimos 3 años se aceleró a un ritmo de más o menos 500.000 colombianos por año. La última gráfica que le traigo, Camila, el último dato, en 2024, entonces 51.500 colombianos solicitaron asilo en la Unión Europea más, es decir, en los 27 países de la Unión Europea, Suiza y Noruega. España fue el país que recibió la mayor cantidad de estas solicitudes. 40.000 colombianos presentaron solicitud de asilo allá, que representa el 78% de todas las solicitudes de colombianos. El 7% solicitaron asilo en Italia, de los colombianos, el otro 7% en Alemania, Francia 3%, Países Bajos, Bélgica y Suecia representa un 1% cada uno. Es decir, que el país donde más se solicita asilo es España. Es España, claro, que representa, como le digo, el 78% de todas las solicitudes de asilo de colombianos. Por supuesto, pues porque lo sentimos mucho más cercano, el idioma ayuda también un montón. Familiares. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Pero, Camila, hay un gobierno que ha venido prendiendo las alarmas desde hace unos meses. ¿Qué es cuál? Y es el gobierno alemán. Ajá. En septiembre del año pasado, el entonces vicecanciller Jorge Rojas estuvo en Berlín firmando una declaración conjunta de intenciones sobre asociación migratoria que se firma por Joachim Stamp, que es el alto comisionado del gobierno alemán para asuntos de migración. En septiembre también se reúnen en Nueva York el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente Gustavo Petro, y lo que nos dicen es que quienes estuvieron en esa reunión hubo también, estuvo en uno de los puntos del día justamente el tema de la migración y el elevado número de solicitudes de asilo. Y tan prioritario ha sido este tema, Camila, para Alemania, que en diciembre estuvo nuevamente Joachim Stamp aquí en Colombia, se reúne nuevamente con el viceministro Jorge Rojas y nuevamente en una rueda de prensa donde estuvieron varios de nuestros colegas, reiteran las preocupaciones del gobierno alemán ante el salto en las solicitudes de asilo. Me acuerdo que lo cubrimos y dijimos y preguntamos, ¿será que con esta experiencia del Reino Unido nos va a pasar lo mismo con la Unión Europea? Claro. Faltaba más que nos vayan a poner otra vez la visa para la Unión Europea por cuenta de esto. Es ahí donde está la pregunta. Yo creo, Camila, que no es correcto decir que el hecho de entrar a la lista de países seguros es un paso, digamos, previo a que nos den o no nos vuelvan a imponer la visa, porque simplemente hay quienes lo pueden ver como hay un montón de solicitudes que están represadas, necesitamos evacuar esto de la manera más rápida posible, y vemos que Colombia finalmente, para los indicadores que tenemos, es un país que podemos considerar seguro. Por supuesto, viene a la memoria el antecedente con el Reino Unido, pues claro, que además es el mismo, que inmediatamente se levanta la visa, pues se crecen de manera exponencial los colombianos que están pidiendo solicitudes de asilo, que además, en este caso de Alemania, Camila, el 99% terminan siendo rechazadas. Pues déjeme saludar por eso entonces a la embajadora de Colombia en Alemania, la embajadora Yadir Salazar. Embajadora Salazar, gracias por atendernos. Bienvenida a Mañanas Blue. Buenas tardes para usted. Noches ya. Muy buenas. Sí, buenas tardes, Camila, y a todos ustedes en Colombia. ¿Por qué está siendo Alemania tan insistente en esto que explicaba Lucas? O sea, si bien, por ejemplo, España es la que recibe el 70% de las solicitudes de asilo, y uno diría el que debería estar diciendo algo es España, pero es Alemania el que está diciendo, mire, ojo, porque acá estamos viendo unas solicitudes de asilo de colombianos que estamos viendo que no llevan para ningún lado y que no deberían estar solicitándolo.
Sí, correcto. La figura de asilo, como usted sabe, es una figura pues que se tiene para proteger a aquellas personas que son perseguidas en el estado de origen. Y ese no es el caso de la mayoría de solicitudes que, según análisis del gobierno alemán, son solicitudes que se hacen para lograr aquí trabajar y tener una posibilidad económica. Pero, por esta razón venimos. Claro, embajadora, pero ¿a qué cree usted que se debe? Yo me imagino que usted ha hablado con los colegas de los otros países, el embajador en España y en el resto de países en Europa en donde solicitamos los colombianos asilo. ¿Por qué Alemania es el que viene liderando esto de decirle a Colombia, ojo con este tema de las solicitudes de asilo? Pues o al menos de manera pública. Sí, de manera pública, no sé de privada, es lo que hemos visto públicamente. Pero de manera pública hemos visto embajadora, sobre todo al gobierno alemán. Sí, pública y privada también, porque nosotros venimos trabajando con Alemania no solo en el tema de asilo, sino en un tema más grande que es mirar el fenómeno migratorio. Y eso se habló a nivel político, porque es un tema del mayor interés del gobierno colombiano. Entonces, no es una iniciativa solamente de Alemania, sino iniciativa nuestra de lograr tener un tratamiento del tema migratorio al más alto nivel y obviamente proteger los derechos de los migrantes colombianos, cualquiera que sea el estatus. Entonces tenemos el tema de las personas que solicitan asilo, muchas de ellas necesitan protección, por diferentes motivos, y esas personas se están viendo perjudicadas porque cuando se hacen solicitudes de asilo, como lo llaman aquí en Alemania, sin posibilidad, o sea, sin tener una relación verdaderamente con un riesgo de la persona que está solicitándolo, pues simplemente son negadas, y lo que se hace es que se da una congestión también que termina perjudicando a aquellas personas que sí necesitan hacer uso de esa figura que está regulada por el derecho internacional y por los derechos humanos. Sí, embajadora. Por eso venimos hablando con Alemania. Adelante. Sí, eso era lo que le quería, no sé si le respondí su pregunta, Camila. Sí, no, es que como bien decía Camila, como tenemos el antecedente de lo que pasó el año pasado con Reino Unido y que justamente el detonante de esto es lo mismo que está advirtiendo Alemania, y es el elevado número de solicitudes de asilo que terminan sin perspectiva o que termina encontrando el gobierno británico en ese momento o el gobierno alemán acá, que no tienen fundamento. Obviamente viene, bueno, y de pronto será que es posible que vuelva la visa por parte de Europa, pero entonces ahí me quedan a mí varias dudas, porque Alemania, como hace parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, pues Alemania solamente no puede llegar y decir le vamos a poner visa a los colombianos, sino que esto tendría que entrar en todo un proceso dentro de la Unión Europea. Pero para usted, estas alertas y alarmas que está prendiendo el gobierno alemán podría desembocar en lo mismo que nos pasó con Reino Unido, y es que vuelva la visa de turismo para los colombianos. Yo creo que esa respuesta ustedes también la tuvieron, no solamente de parte entonces del vicecanciller, sino directamente del comisionado de migración. Nosotros estamos hablando con Alemania desde hace un buen tiempo de cómo garantizar que haya una migración regular, segura, y que los derechos de los migrantes, cualquiera que sea el estatus, se protejan. Para nosotros el tema del visado es un tema de autonomía nacional, y en este caso también hay una autonomía en los países Schengen, en la Unión Europea. Ese no es el propósito de la conversación que nosotros tenemos, ni tampoco lo dijo muy claramente el doctor Stamm. Lo que nosotros fuimos a hacer con él fue a explicarle a los colombianos que quieren migrar por las razones que ellos decidan y salir de Colombia y venir a Alemania, que hay un camino regular, hay un decreto aquí que los colombianos son bienvenidos. Nuestra diáspora aquí es una diáspora reconocida, 500 científicos, más de 3.500 estudiantes, personas que le están aportando también al crecimiento de Alemania. Entonces, no hay necesidad de que los colombianos, que algunos se han dejado engañar, y ustedes han hablado de un incremento del 153%, detrás de esto también hay personas desinformando y haciendo dinero con personas que están buscando una posibilidad económica en Alemania, y les dan la figura de asilo, como usted lo dijo, sin perspectiva, como una opción
que no es la opción que estas personas necesitan. Entonces aquí ha habido desinformación y precisamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Embajadora, pero entonces me parece importante esta claridad que usted hace y es, no hay riesgo ni está sobre la mesa que nos vayan a volver a poner visa para la Unión Europea. La misma pregunta me la hizo la canciller Laura Sarabia al iniciar ella sus labores y hasta el momento no, es mi respuesta. Nosotros aquí tenemos un trabajo con el gobierno alemán muy serio, un trabajo muy transparente y no está sobre la mesa el tema del visado. Llega un nuevo gobierno ahora, como ustedes ya saben, en el mes de mayo. Tienen que escoger al nuevo canciller federal, el Pleno del Parlamento alemán, y también con esa nueva coalición de gobierno, que será un partido liderado por un partido conservador, junto con el partido que ya estaba, de los socialdemócratas, también con ellos hemos tenido conversaciones para tratar estos temas y tampoco ese tema está sobre la mesa. Embajadora Salazar, lo que sucedió en el Reino Unido, pues se detectó una sistematicidad, incluso pues detectaron en cuál vuelo, de cuál aerolínea llegaban, es decir, como todo el proceso que llevaba a todas estas solicitudes de asilo que finalmente desembocaron en que nos exigieran visa. Y le quiero preguntar si ustedes han hecho un trabajo de mirar cómo, cuál es el origen de este sistema en que empiezan a engañar a la gente, si es en todas las ciudades, si hay ciudades donde esté más activado, cómo funcionan, qué les dicen, para que los oyentes estén alerta de las formas en que están engañando a las personas con posibles asilos en un país como Alemania. Pues muchas gracias por su pregunta. Así es, este no es solo un trabajo de la Cancillería, que es nuestra responsabilidad porque además respondemos por los consulados. Nosotros tenemos una mesa de trabajo binacional que ya viene operando y que se reunió también en ese momento, que fue el doctor Stamm. Se acaba de reunir con el nuevo vicecanciller, con el doctor Daniel Ávila, el 2 de abril, y no solamente participa la Cancillería, sino Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las direcciones obviamente de la Cancillería competentes, el director de Asuntos Migratorios y Consulares y Servicio al Ciudadano, nuestra dirección de Europa, y adicionalmente estamos teniendo unos diálogos con las regiones. El doctor Stamm va a viajar la próxima semana nuevamente, posiblemente conmigo, por instrucciones también de la canciller, y vamos a estar también en región, haciendo esta claridad y promoviendo algo que en alemán pues suena muy largo, que se llama Fachkräfteeinwanderungsgesetz, que es es un decreto que promueve la migración regular, y ese decreto está abierto para los colombianos. Los colombianos son bienvenidos en Alemania y ese decreto da posibilidades. Usted mencionaba, creo fue Lucas, que una barrera es el idioma. También estamos trabajando con el Ministerio de Educación, es parte de la mesa, nuestro Ministerio de Salud, porque aquí hay déficit de fuerza laboral también en el área de salud, y estamos mirando que podamos trabajar estos temas de manera que sea de utilidad para Colombia y también para Alemania. Entonces, eso es, y esta semana también, pues no sé si puedo adelantárselos, la canciller podrá entrar en detalles, pero ella va a firmar, más allá de lo que tuvimos, que fue una declaración, va a firmar un instrumento esta semana con la ministra del Interior de Alemania que promueve la migración regular, que atiende todos los problemas de migración irregular y que además hace énfasis en dos temas de gran interés para Colombia en la relación bilateral, que son los intercambios en el área de educación, investigación y ciencia, no solo en una vía, es decir, que vengan los colombianos acá, sino también nosotros queremos movilidad en esas áreas de investigación y ciencias donde Colombia tiene déficit. Pues ahí nos falta usted una noticia, señora embajadora, pero yo le quiero preguntar por lo siguiente. La utilización de la figura del asilo para migrantes que tienen realmente fines económicos no es algo nuevo, y no solamente lo utilizan los colombianos. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar, pues conoce muchas nacionalidades que han hecho esto, pero como nos dice Lucas, se ha incrementado de manera exorbitante. ¿Ustedes tienen alguna lectura, alguna aproximación de lo que está pasando en el país para que la gente esté yéndose de Colombia bajo esta figura de asilo cuando realmente lo que quieren es buscar un trabajo estable, por ejemplo? Sí, correcto, la misma que les dijo el embajador Roy Barreras. Detrás de esto también hay
organizaciones haciendo un abuso de esta figura y organizaciones criminales. Claro, pero ¿por qué la gente cae en eso? O sea, ¿cuál es el análisis que tienen ustedes de por qué la gente se está yendo? Y principalmente en el 2022 hubo una migración, un disparo de la migración de colombianos al exterior. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque hay campañas Sí, perdón, Camila, hay campañas de desinformación de las personas. Estas redes hacen dinero haciendo estas actividades y evidentemente actúan de manera irregular utilizando la información regular que está pública, ustedes la pueden ver, y venden este tipo de servicios y demás para que la gente utilice con desinformación la figura de asilo, porque pues saben que aquí en Alemania no hay un visado. Entonces, si la persona llega aquí y dice que necesita ser protegida, el Estado alemán la protege y arranca el proceso de atención de la persona como asilado o refugiado. Entonces, esa es la respuesta, y nosotros estamos haciendo campañas de comunicación también, conjuntamente con agencias de viajes, conjuntamente con aeropuertos, y no solo nosotros, sino también Alemania. La embajada alemana ya también es parte de esta mesa, porque hay una corresponsabilidad en todo esto, y pues estamos trabajando precisamente para atender este fenómeno. Embajadora Salazar, entendiendo lo que usted nos dice y las redes de personas que, digamos, dan información falsa para que la gente vaya con otras expectativas, pues lo cierto es que muchas de las personas que viajan son conscientes de ello, son conscientes de que están utilizando la figura del asilo para realmente quedarse en el país. Y por eso le pregunto, porque no me queda muy clara la respuesta. ¿Hay algún tipo de situación que ustedes hayan identificado en el país para que la gente quiera irse de Colombia? Básicamente esa es la pregunta. Nosotros sabemos que utilizan esta información y que esas redes, por supuesto, venden la inmediatez de esta figura. Si usted quiere adelantar un proceso para solicitar una migración regular, segura y ordenada, se toman obviamente más tiempo, y en eso también estamos trabajando para facilitar, porque los procesos pues no son responsabilidad de nosotros, sino también de Alemania. Ellos tienen sus procesos de visado, que también hemos identificado ahí algunas demoras, algunos temas, porque son 16 estados federados, entonces cada uno también tiene unas reglas y una burocracia. Entonces estamos trabajando directamente con el gobierno alemán para nosotros poder mostrarle a la gente que el camino correcto, que es un poco más demorado, es el camino de la migración regular y segura. Embajadora Salazar, precisamente, y déjeme hacerle esta última pregunta sobre las cifras. Usted ahorita nos hablaba de cuántos estudiantes hay, como de ciertos grupos que van a Alemania. ¿Cuántos colombianos hay en este momento residiendo en Alemania? ¿Cuántos de esos colombianos son asilados? ¿Y cuántas solicitudes hay en trámite? ¿Tiene usted esas tres cifras, por favor? Mire, en Colombia, según la Oficina de Estadística, tiene registrado 36.500 colombianos, ¿sí? Con cifras pues la última vez que nos reunimos hace 3-4 semanas también con el gobierno alemán. Esos son los colombianos que viven aquí. De esos, 16.000 a 17.000 pagan la seguridad social y tienen unos empleos y contribuyen también al fisco alemán. Quiere decir que es una migración que está trabajando, una migración calificada y muy bienvenida en Alemania. Esas cifras son por encima de Brasil y de México. De ahí, las solicitudes de asilo más o menos están alrededor de 9.000 solicitudes, y de esas solicitudes la aprobación que hace Alemania no llega al 1% de esas solicitudes de asilo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de país de origen seguro? Que también es una figura que está en la legislación alemana, no solo en la Unión Europea. La carga de la prueba para demostrar que usted es una persona que corre riesgo en el estado de origen, o que lo persigue el Estado o el gobierno, la carga de la prueba cuando no es un país de origen seguro, como los que ustedes mencionaron,
está sobre el gobierno alemán. Son ellos los que tienen que probar. Entonces, esto tiene un procedimiento que es largo, puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Hay gente que esto se ha demorado hasta 7, 8 años y están aquí con esa condición. Pero cuando es un país de origen seguro, entonces la carga de la prueba está sobre la persona. Es decir, la persona que solicita ese asilo debe demostrar que verdaderamente está en riesgo, lo cual agiliza todos estos procedimientos. Pues embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar, mil gracias por atendernos, por darnos esa tranquilidad, que yo creo que es la más importante. Usted dice, por ahora no está sobre la mesa que nos vayan a volver a poner visa para entrar a la Unión Europea, o en eso no está Alemania particularmente. Embajadora Salazar, mil gracias por habernos atendido. Feliz noche ya para usted allá en Berlín. A usted, y aprovecho también para decirle, con autorización de la señora canciller, que en el acuerdo de coalición que se negoció entre el partido CDU y el Partido Socialdemócrata, Colombia aparece en la página 128, si no recuerdo mal, como uno de los países con los que este gobierno que inicia en Alemania de corte conservador va a tener un relacionamiento estratégico. Solo están mencionados 4 países de América Latina, y esos son Brasil, México, Argentina y Colombia. Pues qué buena noticia. Embajadora Salazar, muchas gracias, y pues qué bueno, porque estoy segura que eso también obedece a su gestión como representante del gobierno colombiano en territorio alemán. Feliz resto de día. Sí, a la confianza que también tienen en las políticas que estamos llevando a cabo en los temas migratorios, ambientales y en otras cuantas, Camila, y a todas las gestiones que se han hecho desde el gobierno, las visitas del presidente, las visitas de los ministros en ambas vías. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y que tengan un buen día. Lo mismo para usted, 12 del día, 42 minutos. Entonces, Lucas, es que yo lo del tema de la visa a la Unión Europea, que nos la vuelvan a poner, yo siento que lo venimos hablando desde la semana pasada como una posibilidad. Nos relajamos y nos estamos tranquilos con lo que nos dice la embajadora entonces. Sí, Camila, porque, como le digo, son dos cosas diferentes. El hecho de que nos designen como país de origen seguro simplemente quiere decir hay un montón de solicitudes que están represadas, casi 100,000 solicitudes de asilo de colombianos en los 27 países de la Unión Europea, Suiza y Noruega, y lo que haría este mecanismo, que como le digo, tendría que además ser aprobado tanto por el Parlamento como por el Consejo Europeo y entraría a funcionar más o menos en el 2026, es justamente poder acelerar ese trámite, muy seguramente también, Camila, acelerar el rechazo del asilo, que como le digo, en el caso de Alemania el 99% de las solicitudes de asilo las están rechazando, y es ahí donde, pues yo sí le digo, es una prioridad del gobierno alemán, va a ser la segunda visita que hace, nos estaba contando y nos daba la noticia la embajadora Yadir Salazar, que vuelve el comisionado para la migración de Alemania la próxima semana a Colombia, y había estado en diciembre. Entonces, por supuesto, es un tema prioritario en este momento del gobierno alemán. Claro. Sí, y es que Lucas, perdón Camila, es que la cantidad de personas que están en Alemania, hay que mirar acá porque pues todo eso que estamos hablando de una sistematicidad, estamos hablando de una sistematicidad de un fraude. Lo que estaban haciendo, por ejemplo, en Gran Bretaña, y que ahora pues parece que también está pasando con Alemania, porque fíjese que de 9,000 solicitudes no aprueban ni siquiera el 1%, o sea que no se puede comprobar. Entonces, darse cuenta el daño que le hacen a dos grupos. Primero, a los que realmente necesitan asilo, es decir, a las personas que realmente necesitan un asilo porque tienen, no sé, porque están perseguidos por los grupos criminales, porque hay personas que sí lo necesitan realmente. Y segundo, a las personas, y ahí sí hablo de esas 17,000 personas que nos decía la embajadora Salazar, que son personas que están pagando impuestos, que están ayudando a la economía, que están moviendo la economía alemana, personas que han trabajado y que han estudiado toda la vida para hacerse una vida ya, colombianos, y que son perjudicados precisamente por estas personas que empiezan, porque claro, ese tipo de asilos que son fraudulentos, que llegan y que son personas que llegan a vivir de otro país sin necesitarlo, sin necesitar el asilo, lo que hacen es dañar toda la, digamos, la fama de las personas que viven y están trabajando allá. Es verdaderamente lamentable, y en Colombia se debería estar buscando, haciendo algo para buscar a quienes tienen esas, digamos, todas esos movimientos y esas campañas de llevar gente por fuera, porque pues como vimos, esos son los mismos vuelos, los mismos grupos. Pero claro, seguramente gente, Ana Cristina, que están ganando plata con eso, que engañan a algunos incautos. Claro, es un negocio. Pero en eso, que
estará pasando. Yo no estoy de acuerdo y no creo que la embajadora pues esté diciendo la verdad en que ese es el motor de esta situación. Uno ve todos los números y los colombianos están yendo del país de una manera muy importante. Yo con eso no justifico que se le haga un fraude al mecanismo de asilo, pero uno ve los números y se está yendo más o menos 500,000 de colombianos desde el 2022. Más de 1,000 personas diariamente en promedio desde los últimos 3 años salen del país y no vuelven. ¿Por qué razones? Habrá muchas, no lo vamos a discutir en este momento, pero eso es una realidad, Camila, y esto estalla, se encuentra, choca con el tema que el grifo migratorio se cierra en Estados Unidos. Hay partidos de Europa que están también ganando votos en ese sentido y son colombianos que se seguirán yendo porque creen que su suerte acá no es bienvenida, que no, su familia acá no tiene futuro, y eso está pasando todos los días en Colombia. Entonces que la embajadora nos diga, bueno, eso lo explican solamente los que están haciendo trampa con estos mecanismos de asilo falso, pues no es verdad. El colombiano se está yendo. ¿Cuántos colombianos se han ido? ¿Tienen la cifra? Repitamos la cifra, Sebastián, de cuántos colombianos han migrado en los últimos años, porque obviamente la migración pues es un efecto de otras cosas, de, pues no sé, la gente no consigue trabajo aquí o no se siente tranquila o siente que esto puede cambiar de forma radical, no tengo ni idea. Usted toma datos de migración colombiana en este siglo, dependiendo del año, varió mucho, pero digamos que se puede hacer un corte, más o menos un promedio, en 200,000 colombianos en este siglo que salían del país y no volvían. Datos de migración, pero en el 2022 hubo un salto explosivo y salieron 547,000 colombianos en 2022. 540, medio millón de colombianos. Sí, un poco más. En el 2023 llegó a 400,000 y el año pasado, Camila, a 360,000. Más o menos el total es 1.4 millones de personas. Esto es casi un poco más de lo que es todos los habitantes de la ciudad de Barranquilla. Y el ritmo de migración de colombianos al exterior se multiplicó por 2 o por 3. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar, y por eso es que con Hugo Mario, que lo ha hablado insistentemente, yo también les he reportado el tema de las remesas. Ya hoy en día las remesas es la mayor fuente de dólares del país, mucho más que los ingresos petroleros. Y yo le digo una cosa, eso está detrás de esto, Lucas. Si esas cifras de solicitudes de asilo no empiezan a bajar, sí, nos van a poner en este momento nos dice la embajadora, el tono de nuestra conversación con Alemania no es ese. Pero yo sí le digo, Camila, que si no bajan esas solicitudes con el cambio de gobierno en Alemania, con gobiernos como el de Giorgia Meloni en Italia, que están endureciendo y están buscando justamente que la Unión Europea endurezca las medidas de migración, el regreso de la visa para el espacio Schengen no sería tan lejano. No, además no se le olvide a uno que en el espacio Schengen los que mandan son Alemania y Francia. Si Alemania pone sobre la mesa, tenemos que volverle a poner visa a los colombianos, no crea que pues allá España va a salir a decir algo, pues seguramente dirá alguna cosa, pero no creo que mucho. Allá mandan Alemania y Francia. Y le digo, en medio de mis averiguaciones con personas cercanas a la Cancillería, Bélgica y Países Bajos también están ya prendiendo alarmas y diciendo pilas, hay que bajar el nivel de solicitudes de asilo, sobre todo, Camila, porque el más del 95% pues termina siendo rechazadas. Entonces hay que ponerse las pilas. Y esto en el marco de que se nos fue el Papa Francisco, que era un defensor de las personas que migraban por necesidad, que migraban porque buscaban mejores oportunidades. Hoy falleció en el lunes de Pascua el Papa